que no solo frente a los cambios metabólicos, sino que este músculo, y al igual que la piel y el resto de órganos, va a verse infiltrado por un elemento que no solo tenemos que preocuparnos en el intravascular porque nos condiciona hipertensión, como es el sodio, sino también en el intersticial, porque también hay un sodio intersticial alterado que va a producir y perpetuar parte de toda esta fisiopatología. Y como yo soy nefróloga, me interesa el efecto de la diabetes sobre el riñón, sobre todo porque condiciona un mayor incremento de la presencia de enfermedad renal crónica. Todos sabemos que hay factores de riesgo para que esto se presente. Hay personas susceptibles, aquellas que tienen una historia familiar, que ya son avanzados en la edad, pero además aquellos que tienen número de nefronas disminuido. Nos olvidamos de preguntar si son prematuros, nos olvidamos de preguntar si tienen un solo riñón. Todos asumimos que tenemos 2 riñones. No sabemos si tenían bajo peso al nacer, por ejemplo. Eso ya nos da un grado de susceptibilidad. Y si a esto le agregamos una predisposición genética para que nos facilite la iniciación y la perpetuación del daño a través de los factores de progresión, pues empeora la situación. Y dentro de estos factores de progresión está la diabetes mellitus, pero no desde diabetes, la hiperglicemia, la obesidad, la hipertensión. Hechos altamente prevalentes en nuestra localidad. Entonces existen diferentes mecanismos por los cuales se produce el daño en el riñón. No son solamente hemodinámicos, aquellos generados por una alteración del gasto cardíaco, del volumen circulante o del flujo sanguíneo renal, o por el mismo hecho de tener y usar medicamentos que modifiquen el RAS, sino que además el proceso inflamatorio también va a producir cambios a nivel del endotelio. ¿Y todo esto en qué va a derivar? En que el riñón responda disminuyendo la tasa de filtración glomerular, reteniendo sodio y agua, aumentando de esta manera la precarga y la poscarga, causando un efecto a nivel cardíaco y vascular y perpetuando el círculo vicioso. Y vamos a tener nosotros una nefrona con hipertensión intraglomerular, que no solamente se debe a la presión arterial sistémica, sino a la obesidad o a la disglucemia. Esta hiperfiltración lo que va a hacer es incrementar la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, causando lesión mecánica sobre el endotelio, causando lesión mecánica sobre el podocito, liberando factores de inflamación solo por este hecho, derivando en proteinuria, en fibrosis y en un daño renal persistente. Si a esto le agrega que la hipertensión, la diabetes, el mismo estrés el estrés oxidativo, un número de nefronas que ya hemos comentado reducido, puede empeorar esta situación, pues el pronóstico se ensombrece y va a girar en torno a la capacidad de respuesta de nuestro organismo en relación a lo que es la vasodilatación de la arteriola aferente, tratando de mantener una presión intraglomerular, porque hemos dicho que va a recibir la información equivocada de que el volumen en nuestro cuerpo está disminuido, que el sodio en nuestro cuerpo también lo está y que necesita retenerlo. Piensa que nos falta líquido y nos falta sodio y se va a vasodilatar. ¿Y quiénes la malinforman? Justamente la hiperinsulinemia, alteraciones en lo que es la angiotensina 1 y 7, los diferentes inhibidores del balance túbulo-glomerular y el óxido nítrico. Y también van a haber alteraciones en la arteriola eferente en relación a la presencia o no de angiotensina 2 o mayor expresión de receptores de endotelina. ¿Y qué va a causar? Lesión en esta estructura tan importante que es la membrana basal glomerular. Efecto mecánico que hace que este endotelio se vea lastimado, que las fenestras se vean distendidas y que las moléculas pasen de un lugar a otro sin ningún tipo de selección. O la disruptura de los pies y los diafragmas a nivel podocitario, causando lo que ya conocemos todos como albuminuria. Entonces, esta hiperfiltración puede ser
una hiperfiltración relativa que nos ocurre a cualquiera cuando tenemos menos número de nefronas o un solo riñón, o que por alguna razón médica nos retiran sea por neoplasias o por patologías obstructivas, etc., asociado a una hiperfiltración absoluta. Quiere decir que al inicio, de manera suprafisiológica, vamos a tratar de compensar estas alteraciones con los cambios que hemos comentado, aumentando la lesión, enfermando cada vez más nuestro endotelio, inflamándonos de manera sistémica, alterando el punto cardiovascular y perpetuando la albuminuria. Pero no solo es a nivel renal. Van a producir alteraciones en los otros órganos como la geometría ventricular, el espesor de la íntima y media carotidia. Recordemos que ahí tenemos nuestros vasoreceptores y persiste la inflamación. Y no solamente vamos a tener alteración en lo que es la tasa de filtración glomerular, sino también en la pérdida de proteínas. Y observen cómo aquí en el gráfico pretendo mostrarles que esta albuminuria es un factor o un marcador precoz de daño, incluso antes de la alteración de la tasa de filtración glomerular. Y no hablamos solo de 24 horas, definitivamente el ratio albúmina-creatinina es importantísimo a nivel de orina. Y si nosotros queremos disminuir esta hiperfiltración, pues tenemos formas de alterarlo. Mejorando nuestra dieta. ¿Para qué? Para normalizar nuestro peso corporal. Utilizando proteínas principalmente de origen vegetal y definitivamente restringiendo la cantidad de sodio de nuestra ingesta. Reduciendo nuestro peso, no importa cómo. Busquemos reducirlo y de esta manera vamos a permitir que nuestras nefronas dejen de hiperfiltrar. Usando adecuadamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y aquí es donde el bloqueo RAS entra en acción, además de utilizar los nuevos bloqueantes de los receptores mineralocorticoides. Pero independientemente que sean esteroideos o no esteroideos, nos van a ayudar a modular este aspecto. Y si hemos dicho que la culpa la tiene el azúcar, pues definitivamente controlar la glicemia va a ser un dato importante en este panorama, ¿no? Y aquí observamos el punto importante o el papel importante que desarrollan los ISGLT2 y los GLP-1. Podemos mostrar en este cuadro que es difícil el manejo, sí, porque a medida que la tasa de filtración glomerular, como ven en los distintos colores, se deteriora, tendemos a utilizar con mucho o debemos utilizar con mucho mayor cuidado estos fármacos, el bloqueo del RAS e incluso en insuficiencia cardíaca los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los ARNI o algún otro tipo de terapia. O sea, no olvidemos que cualquier terapia tenemos que adaptarla a la tasa de filtración glomerular. Pero además de este efecto hemodinámico, también hay un efecto metabólico y lo han comentado ya. Todos nacemos con un número determinado de adipocitos, es cierto. Estos se incrementan principalmente en la niñez y en la adolescencia. Así que si empezamos desde pequeños a ser obesos va a ser un gran problema porque creamos nosotros la cantidad de adipocitos que van a ser capaces de almacenar nuestros triglicéridos en el tejido. Y cuando esto ya se sobresature y no puedan almacenarlos, ni metabolizarlos, ni amortiguar el aporte que les damos al ingerir una dieta inadecuada, pues se van a depositar en otros órganos, no solo en el hígado, sino también a nivel renal. Y a nivel renal, ¿qué va a producir? Un efecto mecánico de la grasa a nivel del seno renal, comprimiendo los vasos renales. Y eso me desencadena o me activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a nosotros nuevamente a tener algo por el cual subir la presión. Lo inflaman, así que los mediadores inflamatorios van a estar al tope y evidentemente va a haber lesión endotelial. Así que sí existe el riñón graso y se pudo mostrar principalmente en la cohorte de Framingham cuando sometieron a la medición de la grasa del seno renal y perirrenal a evaluación a través de estudios tomográficos. Aquellos que se creían sanos, que estaban bien, que estaban asintomáticos, entre comillas, sin factores de riesgo, se les hizo una tomografía y si este valor superaba el valor 90, pues se consideraba un hígado graso. Y albricias, el 30% de estas personas ya tenían un riñón graso, aumentando así la posibilidad de ser hipertensos y de enfermedad renal crónica. Por ende, la presencia de esta condición
va a perpetuar el papel fisiopatológico de la adiposidad en la disfunción renal. Y observemos aquí cómo es que la estructura, este es un diagrama, del podocito, de la membrana basal glomerular y del espacio de Bowman van a verse alterados por el depósito de estos lípidos, causando daño endotelial y causando daño podocitario. Además, la inflamación va a tener que ver, y lo han comentado muchas veces en las ponencias previas, sobre cómo es que el síndrome cardiometabólico, a través de lo que hemos expresado, va a causar lesión hepática, lesión cardíaca, y a nivel renal, estos componentes inflamatorios van a aumentar el estrés oxidativo endotelial, aumentar la resistencia a la insulina de todos los tejidos, causando disfunción vascular, y en el riñón, ¿qué va a ocurrir? Glomerulosclerosis, fibrosis túbulo-intersticial y por ende enfermedad renal crónica. Como si fuera poco, además activan todo lo que es la parte neurohormonal y aumentan el volumen plasmático, causando mayor alteración. Y este estado inflamatorio crónico no solo se va a ver incrementado porque se liberan hacia el torrente sanguíneo adiposinas proinflamatorias, porque causan disfunción del hepatocito, por los mismos productos de glicosilación avanzada, el ciclo de las pentosas, el sorbitol, entre otros, sino porque el sodio tisular se incrementa. ¿Y qué van a condicionar? Definitivamente compresión mecánica sobre los vasos sanguíneos renales, aumento de lo que es la activación del sistema RAS, aumento también de los procesos inflamatorios, perpetuando la lesión. Y a nivel renal, hipertensión, dislipidemia y disglucemia en el tejido renal. Esto va a causar hipertensión e hipertonicidad a nivel del tejido, va a causar mayor injuria, lesión túbulo-intersticial e inflamación. Pero todos pensaban que los efectos benéficos de los bloqueadores de los ISGLT2, radicaban en el hecho de la natriuresis. Pero cuando se presentan los estudios nos muestran que normalmente aquel que tiene una glucosa elevada la va a filtrar mucho más, esta va a llegar en gran concentración al túbulo contorneado proximal, y como hay que reabsorberla, los SGLT2 lo van a hacer, reabsorben glucosa, pero también reabsorben sodio. Entonces vamos a incrementar la cantidad de sodio. Esto a nivel del contorneado distal, a nivel de la mácula densa, como les decía, llega menos sodio porque se quedó aquí arriba y se va a considerar como que nos falta sodio y nos falta agua. El cuerpo reacciona, hormonas al auxilio, y se desencadena activación del RAS y de la hormona antidiurética, y nosotros vamos a tener que la aferente se dilata para mejorar un volumen sanguíneo disminuido que en realidad no lo está, y para aumentar el sodio disminuido que tampoco lo está. Entonces, cuando se bloquea este mecanismo, decimos, pues sale más glucosa en la orina, la glucosuria, y todos los inhibidores de SGLT2 han mostrado que durante todo el tiempo del tratamiento la glucosa se va a excretar en la orina. Pero asumíamos que el sodio de la orina también va a ser persistentemente alto, pero no era así. Los estudios fisiológicos mostraron que este efecto, en el caso de empaglifosina, dura los primeros 4 a 7 días y que en el caso de dapaglifosina dura las siguientes 2 a 4 semanas. Así que el beneficio no iba por eliminar sodio. Además, al costadito del receptor SGLT2 hay otro receptor que también mueve sodio, que es el NH3,2, que cuando se utiliza un inhibidor de SGLT2 también se bloquea. Por eso es que se pensaba que la natriuresis potente y persistente hacía que depletemos el volumen de los pacientes con ICC y mejorásemos su pronóstico. Esta gráfica lo que pretende mostrar es que cuando marcas a estos receptores NH3, marcas a los SGLT2, cuando los marcas por algo que es similar bioquímicamente al
inhibidor de SGLT2, se bloquean ambos. Entonces son la participación de esos dos receptores, no solamente SGLT2, los que van a producir el efecto beneficioso. Pero hemos dicho que se retenía sodio y ese sodio se queda en el intersticio del riñón no solamente, en el intersticio de todo el cuerpo. Y vamos a tener un vaso sanguíneo, vamos a tener un vaso linfático que tiene que supuestamente retirar este agua y este sodio, y vamos a ver que aquí está el macrófago. Y el macrófago va a tener una proteína, la proteína ligada al potenciador sensible a la tonicidad. Es como si tuviésemos un chip, un sensor de tonicidad portátil, porque el macrófago se mueve por todos los tejidos. Y cuando detecta una gran cantidad de sodio, ¿qué hace? Libera el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Y qué va a hacer este? Va a producir alteración no solo a nivel del vaso sanguíneo, sino también a nivel del vaso linfático. Y a nivel del vaso sanguíneo va a hacer que se expresen receptores de forma que este sodio vuelva a la circulación. Y a nivel del vaso linfático lo que va a hacer es que se hipertrofien. Esta lesión a nivel vascular va a liberar radicales libres de oxígeno. Por ende, vamos a tener lesión vascular. Además, esta inflamación va a liberar bloqueadores de receptores a nivel del vaso linfático y por ende el sodio se queda en el intersticio, causando retención de cloro y causando hipertensión. Y esto ocurre en todo lugar. Entonces, ¿cómo lo determinaron? Estudiaron a nivel de piel, y la piel es un órgano muy extenso, así que la cantidad de sodio que retiene es bastante grande en proporción a otros tejidos y a la superficie corporal, y se logró establecer que definitivamente la piel y el músculo iban a ser los principales lugares donde se acumulara este sodio tisular o intersticial, causando mayor alteración, no solo hemodinámica. Ya no solo tenemos que acordarnos del vaso sanguíneo, del sodio intravascular, sino que además tenemos que mirar al sistema linfático, porque si disfunción perpetúa esta hipertonicidad tisular. Y a nivel biomolecular, estos son tejidos de piel de pacientes que son diabéticos, que tienen una mayor cantidad de sodio a nivel tisular, y cómo se ven hipertrofiados los linfáticos. Y a nivel tomográfico, midieron el músculo, la cantidad de sodio tisular en un joven versus la cantidad de sodio en un adulto mayor que además era hipertenso. Entonces la hipertensión no solo gira en torno al sodio intravascular, sino también en torno al sodio tisular. Y vemos aquí que puede cambiarse esta relación con lo que es la hipertensión, modificando o tratando de buscar modificar este sodio tisular. ¿Por qué? Porque este sodio va a producir remodelación vascular e hipertrofia de las arterias pequeñas. Sí, pues, pero este es un estudio que muestra las arteriolas retinianas. Pero si recordamos, los vasos sanguíneos renales tienen la misma estructura y el mismo calibre que las retinianas. Así que así está nuestros riñones, y mejor dicho, el de los diabéticos. El sodio tisular no solo sube en los hipertensos, sino que en los diabéticos está mucho más alto que en los hipertensos. No solo a nivel de piel, sino también a nivel de músculo. Y esto tiene relación directa con la presión arterial sistólica, como lo muestra esta gráfica. Y además tiene relación directa con la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué factores o qué elementos tenemos a tener o se muestran relacionados con esto? El ser hombre, el tener un peso elevado, el tener valores de presión sistólica más altos, el tener diabetes mellitus empeora esta situación, y esto condiciona un incremento de creatinina y una alteración del ratio albúmina-creatinina. Entonces dirán, pues es más fácil, lo hago orinar un montón y todo se soluciona. Pues cuando compararon
los efectos sobre el sodio tisular entre este vaso, el intersticio circundante, y utilizando un inhibidor de SGLT2, se removía mucho más el sodio tisular sin causar alteración del volumen circulante. Lo que no se da si utilizamos un diurético. Movemos el intravascular, pero no movemos para nada el intersticial. Entonces dijeron, por aquí va el beneficio de los SGLT2. Y se hicieron estudios comparativos entre empaglifosina y diuréticos y cómo modificaban, según estas gráficas, el contenido de sodio tisular, tanto en piel como en el músculo, independientemente de la modificación en la glucosa o en la presión arterial. Si decíamos que las únicas diferencias que habían mostrado estos es que en empaglifosina se hacía de manera precoz a las 2 semanas y en dapaglifosina después de las 6 semanas. Pero después de esto no había ninguna otra alteración. Y mostraron también cómo es que se reducía la cantidad de sodio en el músculo utilizando las mismas moléculas. ¿Recuerdan la tomografía que mostramos antes? Pues una vez de eso, se intervino con empaglifosina y esto disminuyó. Entonces, cambiar el sodio tisular sí va a tener modificación sobre el estado metabólico a nivel tisular renal. Pero no cambia ni el intravascular, ni tampoco cambia lo que es la cantidad de sodio excretado en orina. Simplemente lo cambia de lugar. Pasa del tisular al intravascular. Esto mostraba cómo a nivel coronario el sodio tisular marcado de esta manera, utilizando un SGLT2, modificaba su concentración de sodio alrededor del vaso sanguíneo, ayudando a cambiar el medio alrededor de este y mejorando la posibilidad de la remodelación vascular. Y por eso es que aquí el CA125 nos sirve como marcador de la concentración de sodio tisular. Y el utilizar estos fármacos moviendo el sodio tisular también causa o se manifiesta con mejoría del dosaje del CA125. Y lo hace también, no solo EMPA, sino también DAPA, y lo hace también con el péptido natriurético atrial. Pero además de esto, van a causar modificación a nivel de los macrófagos. ¿Y por qué nos interesan los macrófagos? Ya hemos visto que son los que inician el daño, pero además perpetúan la inflamación en todos los tejidos y a nivel renal también. Y estos se vuelven, debido a la concentración de sodio, de un fenotipo no inflamatorio a un fenotipo proinflamatorio. No solo a nivel in vitro, sino también a nivel in vivo. ¿Y quién los estimula principalmente? Una dieta alta en sodio. Así que cuando comamos y pidamos el salero, pues acordémonos también de esto, ¿no? Y la aldosterona, ¿tiene algo que ver aquí? No solamente los receptores de mineralocorticoides se van a activar por concentraciones aldosterono dependientes, sino que también van a haber otros estímulos totalmente independientes de la aldosterona que van a hacer que estos receptores se activen y se expresen en un mayor número. La obesidad a la cabeza, la diabetes, la ingesta excesiva de sal y la presencia previa de ya enfermedad renal por cualquier otra causa. Unos minutitos, doctora. Entonces vamos a ver que esto va a expresarse el 30-40%, a pesar de que bloqueemos estos receptores, van a seguir incrementando su acción, independientemente de la concentración normal de aldosterona.
Entonces, no solo se activan por la presencia de aldosterona, se activan por mecanismos proinflamatorios y por mecanismos del estrés oxidativo. Estos receptores se expresan en muchos tejidos, perpetuando, como lo muestra la lámina, el proceso inflamatorio, y también a nivel renal causando inflamación y fibrosis, retención de sodio, excreción de potasio, incrementando el volumen vascular e incrementando la proteinuria. ¿Causando qué? Falla renal. Mayor inflamación a través de la expresión no solo de interleuquina 6, sino factores de crecimiento y factores de necrosis tumoral, causados también por la hiperglicemia, la sal y el estrés oxidativo, disminuyendo el trabajo a nivel renal. Así que el bloqueo del sistema del sistema de la aldosterona también va a permitir un target dentro del tratamiento de la enfermedad renal, y lo estamos viendo según se muestra. Así que los enfoques terapéuticos vienen a la par, y hay diferencias entre los diferentes fármacos, sí, dependiendo si actúan sobre el receptor esteroideo o no esteroideo, causando ¿qué? Disfunción renal y cardíaca, empeorando el pronóstico cardiovascular. Los mensajes para casa: el riñón es un importante target del compromiso vascular y sistémico generado por la diabetes mellitus. Sus lesiones histológicas y alteraciones funcionales están muy vinculadas con los diferentes mecanismos fisiopatológicos. La nefropatía diabética es una patología silente asociada al deterioro de la función renal, y la albuminuria con un marcado y alto riesgo de morbimortalidad. Estos pacientes requieren definitivamente un control de todos los factores de riesgo que hemos visto y la intervención sobre los diferentes momentos fisiopatológicos. No olvidemos que todos los pacientes cardiópatas tienen riñones, que todos los pacientes renales tienen corazón, y que todos los pacientes diabéticos tienen corazón y riñones, y que no nos hagamos de la vista gorda, porque la enfermedad renal crónica lastimosamente es una pandemia negada, ¿no? Y verlo desde diferentes puntos de vista nos permite un abordaje integral. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. No, doctora, antes que nada, aprovecharle. Mire, el curso, agradecerle al doctor Roca por la invitación y por la iniciativa. Como dice en el título del curso, Endonorte, trató de vincular a médicos de toda la región o la macro región norte. No sé si ustedes sabrán, tendrán conocimiento, cuántos endocrinólogos y cuántos necrólogos tenemos en la región. Parece que no. Entonces, si consideramos la población de Lima, que en este momento está más o menos en unos 14 millones, y nosotros como macroregión norte tenemos 10 millones y medio, imagínense por qué estamos tan olvidados. ¿Cuántos endocrinólogos hay en Lima? ¿Cuántos tenemos nosotros en la región? ¿Cuántos están trabajando en, por decir, San Martín? ¿Cuántos trabajan en Tumbes? ¿Cuántos trabajan en Piura? ¿Ustedes conocen el número? No, ¿verdad? Ni siquiera nosotros en la región San Martín, porque yo trabajo en Tarapoto y hasta hace poco estaba sola. A Dios gracias, ya tenemos más médicos, endocrinólogos especialistas. Nefrólogos, doctora, tenemos apenas 2. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros ahora limitados en el trabajo. La exposición hermosa, doctora, con todo lo último que tenemos en los medicamentos. Pero, seamos realistas, ¿lo podemos utilizar? ¿Están utilizando ustedes acá el SG? ¿Están utilizando el GLP-1? Nosotros somos poquísimos allá. Ni siquiera la industria farmacéutica está llegando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer? Pedirle a usted, en este momento que tenemos gente joven o colegas jóvenes, ¿cómo podemos manejar de inicio a este paciente que ya viene para nosotros los especialistas con el daño prácticamente en estadio final? Porque es así como los tomamos. No sé. Acordarnos siempre de que somos lo que comemos, y no es propaganda una marca específica de comida, pero la sal, la cantidad de proteínas y el tipo de proteínas que tenemos y el manejo del peso desde edades muy tempranas es importante. O sea, la prevención definitivamente es básica. El control de la presión arterial, siempre se nos decía, podemos tener lo último,
Pero si el paciente no lo toma, no vamos a poder controlarlo. Entonces, busquemos controlar la presión arterial, el azúcar, los lípidos y todos los factores de riesgo que hemos comentado con lo que tenemos a la mano, pero buscando metas, objetivos terapéuticos, poniéndonos un plan. En la parte renal, la hipertensión arterial, mientras más pronto la controles, mejor. En un mes tienes que buscar que ese paciente esté llegando a metas. La glucosa también tiene que pensarse así. Tienes que controlar la glucosa, tienes que monitorizar a tu paciente y tienes que insistir con todos los aspectos. Y de la parte renal, lo comentamos ayer, es súper fácil. En cualquier lugar, niños, adultos o edades avanzadas, cualquier tipo de población, un simple examen de orina, un ratio, albuminuria, creatinuria y una creatinina nos va a servir para poder estadiar. Y si le ponemos el alerta, el paciente va a participar, pero lo otro importante es empoderarlo, hacerlo responsable de su enfermedad, porque lastimosamente nosotros podemos orientarlo mejor, prescribirlo mejor, pero si él no entiende que el que se va a morir, se va a quedar ciego, amputado o dializando, es él, no vamos a conseguir mucho. Entonces yo creo que es manejarlo de manera integral, siempre integral.